Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Iniciemos nuestras clases de hoy día miércoles de nuestro curso de concreto reforzado 2. El día lunes habíamos desarrollado un modelo computacional de dos zapatas conectadas. Y se habían quedado ahí algunas cosas, ya nos ganó el tiempo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver Ok. la pantalla safe. Sí, entonces ese es el modelo que nosotros habíamos construido. Estaba compuesto por las zapatas, una zapata excéntrica y una zapata interior. Y lo primero que habíamos visto es, o sea, yo les quería mostrar el efecto que tiene eh, la viga de conexión, el porqué de la viga de conexión. Entonces les mostraba yo la configuración deformada eh, para las cargas de gravedad. Y ahí estaba, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, la zapata excéntrica quiere rotar, producto justamente de su excentricidad. Y es la viga de conexión la que controla esa rotación. Entonces estábamos viendo a ver qué esfuerzos tiene qué esfuerzos hay en la zapata como consecuencia de la rotación. Vamos a ver los esfuerzos para cargas de gravedad. Y ahí están, ¿no? Entonces, más o menos ahí pueden ver los esfuerzos en el extremo izquierdo máximos, llegan alrededor de 17,47. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le quito rigidez a la viga, lo que va a pasar es que ya no va a cumplir su función. Entonces le voy a quitar la rigidez y le vamos a poner una rigidez mucho más pequeña. Por ejemplo, habíamos dicho de 60 centímetros nomás, ¿no? Que parece una viga importante, pero para estas condiciones no es el peralte más adecuado. Entonces ahora vamos a ver los esfuerzos. ¿Cuánto han crecido? O si no han crecido, ¿no? Pues volvemos al mismo punto y vean ahora, los esfuerzos están en 22,7, ¿no? Estaban en 17,5, ahora están en 22,7. Han crecido considerablemente. Y eso es porque el peralte de la viga de conexión no es el más adecuado. Entonces, de alguna manera les estoy sustentando a ustedes dos cosas: que las zapatas excéntricas tienen un grave problema, que es la rotación que se produce en ella, y lo segundo es que la rigidez de las vigas de conexión deben ser lo suficientes como para poder cumplir su misión, su objetivo, que es evitar la rotación. ¿Ya?
Entonces, habíamos visto también habíamos generado las combinaciones de carga para poder establecer si en realidad las dimensiones planteadas nos permiten transmitir al suelo esfuerzos menores a los admisibles, ¿no? Entonces vayamos a ver sismo en la dirección X. Y sismo en la dirección Y. Perdón, en la dirección X, pero en sentido contrario. ¿Ya? Pero como todo, siempre les he comentado, todos los modelos tienen pues limitaciones y este modelo es muy dependiente de la relación entre la rigidez del suelo y la rigidez de la zapata. Es muy, muy dependiente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si yo considerando un comportamiento de sólido rígido para las zapatas, llego a los mismos esfuerzos que nosotros hemos obtenido de manera manual. Entonces, a ver, voy a cambiar un ratito la pantalla para irnos al documento y veamos los esfuerzos que nosotros hemos obtenido para las distintas combinaciones de carga. Por ejemplo, para la combinación carga muerta más carga viva. Están viendo ahí mi pantalla, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Estamos viendo el PDF. Sí, entonces el esfuerzo máximo para la combinación carga muerta más carga viva era 11.63 y el mínimo era 8.14. Combinación carga muerta más carga viva. Esto sucedía a pesar que nos habíamos esmerado en que coincida el centroide del conjunto de zapatas con la resultante de las cargas aplicadas. Después habíamos chequeado la combinación carga muerta más carga viva más carga sísmica. Entonces habíamos verificado cuando el sismo va de izquierda a derecha y teníamos esfuerzos, el máximo 14.63 y el mínimo 5.01. Y cuando el sismo va de derecha a izquierda, teníamos que el esfuerzo máximo era 18.25 y en el otro lado teníamos 1.32. ¿Sí? Eso es lo que habíamos sacado, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, entonces a ver, veamos. En este modelo, como les dije la clase anterior, la manera de yo convertir a estas zapatas en un sólido rígido era aumentándole su módulo de rigidez, ¿no? Considerablemente. Entonces, las zapatas son de concreto, entonces el módulo de elasticidad del concreto es 2.200.000 y yo lo voy a multiplicar por 100. Como les digo, para convertir el comportamiento de las zapatas en un comportamiento de sólido rígido. Y para poder comparar los resultados que yo obtuve de forma manual.
Entonces lo primero que debo de ver es, por ejemplo, qué pasa. Ahí está la zapata. Ahora van a ver que la configuración deformada, por ejemplo, para las cargas de gravedad, ha cambiado, ¿no? Porque ahora la rotación se produce en conjunto, ¿no? Todo el conjunto rota, ya no solamente la zapata excéntrica, porque la viga se ha convertido en un sólido rígido y el giro se produce en todo el sistema. Ahora veamos los esfuerzos. Entonces, esfuerzos, por ejemplo, para cargas de gravedad. Entonces, a ver, chequemos. ¿Cuánto nos sale en el extremo izquierdo? 12.3. Y a nosotros nos salió 11.63, más o menos lo mismo, ¿no? En el otro extremo, ahí 8.4, y a nosotros nos salía manualmente 8.14, casi la misma cosa. En lo que corresponde a sismo, sismo de izquierda a derecha, el esfuerzo máximo, ahí lo pueden leer, lo están leyendo, ¿no? Sí, ¿Cuánto es? 14.60. 14.60 y nosotros habíamos sacado 14.96 manualmente. Y en el otro lado tenemos 4.88 y nosotros habíamos sacado manualmente 5. Es prácticamente lo mismo. Y cuando el sismo va de derecha a izquierda, los esfuerzos, los chequeamos, el máximo es 19.8 y nosotros habíamos sacado 18.9, más o menos lo mismo. Y en el otro lado, el mínimo tenemos 2.19 y nosotros habíamos sacado 1.32, que también es muy similar, ¿no? Entonces, la metodología que nosotros hemos aplicado para analizar y diseñar un sistema de zapatas conectadas es el adecuado, porque estamos viendo que un modelo muy sofisticado como es este, en el que se están representando las zapatas a través de elementos tridimensionales, y el suelo también se está representando a través de un modelo de Winkler. Es muy similar a nuestro modelo muy humilde, muy simple, que es el considerar que los cimientos tienen comportamiento de sólido rígido y que los esfuerzos en el suelo se distribuyen linealmente, ¿no? Entonces tienen esa herramienta hoy día para poder diseñar cimentaciones, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo con criterio, no olvidar, nunca olvidar que los programas de cómputo son simplemente herramientas para hacer el trabajo. Yo primero tengo que tener el objetivo que quiero lograr, tengo que tener la idea. Y una vez que tenga la idea, tengo que desarrollarla. Y para eso lo puedo hacer de forma manual, aplicando un programa, en fin. Entonces, por eso indico que los programas de cómputo son simplemente herramientas y así hay que considerarlas. Si ustedes pretenden que los problemas los va a solucionar el programa de cómputo, están totalmente equivocados.
Y si ustedes piensan así, van a cometer serios errores, gruesos errores, ¿no? Errores que cuando son cometidos por un ingeniero civil los paga la sociedad, y eso no podemos permitir. O sea, para eso no se están formando. Se están formando para solucionar problemas, no para crearlos. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en lo que corresponde a diseño de cimentaciones. Recordemos, hemos visto el diseño, el análisis y diseño de cimentaciones aisladas. Hemos visto el análisis y diseño de zapatas combinadas. Y hemos visto el análisis y diseño de zapatas conectadas. El 99% de las cimentaciones de los edificios, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, se desarrollan en base a estos tres tipos de cimentaciones, ¿no? El otro tipo de cimentación son las losas de cimentación, pero bueno, ya las losas son algo más complicadas. Algunas personas, si quieren hacer un diseño, un análisis y diseño manual de las losas de cimentación, aplican metodologías muy similares a las que se utilizan para el diseño de losas de techo. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Hoy, como vuelvo a repetir, tenemos estos programas de cómputo, allí sí más bien se puede hacer un diseño mucho más, más racional, más cercano a la realidad, porque se puede modelar la losa de cimentación a través de elementos tridimensionales, y el suelo a través de modelos de elemento finito, sino el modelo de Winkler, que es el que usa este programa, ¿no? Entonces, normalmente, hoy en día, las losas de cimentación, sí más bien no se hacen a mano, porque es muy complejo, ¿no? Normalmente se utiliza un programa como el que ustedes están viendo en la pantalla. Bien, dicho eso, entonces vamos a pasar al último capítulo de nuestro curso, que es relacionado al análisis y diseño de muros de concreto armado. A no ser que haya alguna pregunta para continuar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos continuar? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, por mi parte todo claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar al documento. Ah, me olvidé. ¿Para qué? Me olvidé. Aquí también estos programas les permiten a uno encontrar los esfuerzos en la viga de conexión, ¿no? En la viga de conexión. Por ejemplo, ahí ven los esfuerzos en la viga de conexión cuando el sismo va de derecha a izquierda, y pueden ver los esfuerzos en la viga de conexión cuando el sismo va de izquierda a derecha. Oh, ¿dónde está esto? Aquí está. Ahí están los esfuerzos, ¿no? Entonces tienen todo. Y salen esfuerzos muy similares, pues, a los que nosotros hemos podido encontrar. Eso quería decirles.
Entonces ahora vámonos a desarrollar el capítulo 4 de nuestro curso, que es el de muros de concreto. Entonces hemos decidido dividir los muros de concreto en dos tipos. Me voy a cambiar de pantalla. Entonces decíamos que los muros de concreto los hemos dividido en dos tipos. En lo que son los muros de sostenimiento o muros de contención. Muros de sostenimiento o muros de contención, y los otros son los muros estructurales, que en el Perú se les conoce con el nombre de placas. Eso es en el Perú nada más, porque si van a otro sitio, si ustedes dicen una placa, de repente no les van a entender. Entonces, muros estructurales, placas o también muros de corte, también se les conoce con ese nombre, muros de corte. ¿Por qué se les dice muros de corte? Porque son muros que toman el cortante sísmico, ¿no? Por esa razón se les denomina muros de corte. Entonces vamos a empezar primero por los muros de sostenimiento o muros de contención, y después finalmente pasaremos a los muros estructurales, placas o muros de corte. Empecemos con los muros de contención. Empecemos dando una definición. ¿A quiénes se les conoce con el nombre de muros de sostenimiento o muros de contención? En primer lugar, tenemos que decir que son estructuras cuya función es dar sostenimiento lateral a masas o volúmenes de material. Entonces, si alguien me pidiese a mí una definición de lo que es un muro de sostenimiento o un muro de contención, yo respondería diciendo que son estructuras cuya función es dar sostenimiento lateral a masas o volúmenes de materiales en general. El material en donde más se utiliza es el suelo, ¿no? Evidentemente. Pero si ustedes van, por ejemplo, visitan un gran fondo, algún lugar como por ejemplo una hacienda, van a encontrar muros de contención que no solamente brindan sostenimiento lateral a suelos, sino, por ejemplo, yo he visto muros de contención que brindan soporte lateral
a distintos materiales como granos, que pueden ser maíz, trigo, cebada. Entonces también para esos casos se utiliza muros de contención. No sé si también ustedes han visto lo que son las presas de relave. Esas presas de relave que se construyen en las minas también están hechas en base a muros de contención, y en este caso el material no es un suelo, es un fluido, ¿no? Es una especie de barro, que son los relaves, y también se utilizan muros de contención para ello. Pero en la mayor parte de los casos, los muros de contención se utilizan para dar soporte lateral a los suelos. ¿Y cómo así yo me veo ante la necesidad de tener que construir un muro de contención? Lo que pasa es lo siguiente: vamos a suponer que tenemos una ladera cualquiera, y yo necesito de repente pasar por esa ladera una vía vehicular, para lo cual tengo que generar una sección como la que ustedes están viendo en rojo. Entonces, necesito retirar todo este volumen para poder ubicar la vía que quiero construir. Pero como pueden ver, inmediatamente se genera un talud. Entonces, si ese talud yo quiero que sea vertical, voy a tener necesariamente que ubicar un muro de contención para que contenga los empujes de este suelo de la derecha. Para entender adecuadamente este fenómeno de los empujes, voy a ir a la siguiente explicación. Ahí tengo el nivel natural de terreno, ¿ya? Y me voy a ir a una profundidad Z, donde voy a ubicar un diferencial de suelo. Ahí está. Mejor lo voy a poner más aquí. Un pequeño elemento de suelo que está a una profundidad Z. Esa porción de suelo está totalmente en equilibrio. ¿Por qué? Porque por aquí tiene un empuje del suelo que está a la izquierda, a la derecha tiene un empuje del suelo que está a la derecha, por arriba tiene una presión generada por todo el peso del suelo encima de este elemento, y por abajo se genera una reacción del suelo que está por debajo de este elemento. Entonces, como pueden ver ustedes, este es un sistema totalmente estable. ¿Ya? Y esa porción del suelo vive feliz, no vive
con ningún sobresalto porque todas las fuerzas que actúan sobre ella, sobre él, están en equilibrio. Pero, ¿qué sucede cuando yo hago una excavación? Si yo hago una excavación y retiro el suelo que está a la izquierda, o sea, este suelo ya no existe, por lo tanto, este empuje tampoco ya no existe. Y por lo tanto se presenta, pues, como pueden ver ustedes, un desequilibrio. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el empuje es el resultado del desequilibrio que se genera en el suelo debido a que se ha realizado una excavación. Esa es la manifestación. Entonces, el empuje es en realidad una manifestación del desequilibrio que se genera en una masa de suelo, en una masa de cualquier material. Entonces, cuando uno hace una excavación, le queda dos alternativas. Si esta excavación, vamos a ver, la primera alternativa es que no tener un talud vertical, sino un talud inclinado, cuya inclinación sea igual al ángulo de reposo del material. Entonces, esa inclinación estabiliza los empujes y esta partícula de suelo vuelve a tomar su equilibrio. Pero como pueden ustedes ver, eso a veces no es posible hacerlo, porque yo justamente necesito toda esta área que está ocupando ese talud. Y por lo tanto, necesito o un talud vertical o un talud cuyo ángulo es menor al ángulo de reposo. Entonces, el suelo entra en desequilibrio y manifiesta ese problema a través del empuje. Entonces, es allí donde yo tengo la necesidad de colocar un muro de contención para poder darle soporte al suelo y que éste no se desmorone. Entonces, como ustedes pueden ver, el empuje del suelo es fundamentalmente horizontal. Este señor se llama empuje. Entonces, si yo quiero analizar y diseñar este muro de contención, necesito conocer alguna teoría que me diga, en primer lugar, ¿cuál es la magnitud del empuje? ¿Qué magnitud tiene el empuje? O sea, el empuje se traduce en 10 toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas. Tiene que haber una teoría que me permita a mí determinar la magnitud del empuje. Esa es una. Y dos, es que me diga cómo es la distribución de ese empuje en la altura de la excavación. Entonces, la otra es distribución. Forma. ¿Cómo se distribuyen las fuerzas o esfuerzos de empuje en la altura de la excavación? Entonces, existen
varias teorías que me permiten obtener esa magnitud y esa distribución. Una de las teorías más utilizadas es la de Rankine. Entonces, la teoría de Rankine nos permite determinar la magnitud de los empujes, así mismo como la distribución de los mismos. Y es con ellos que podemos analizar y diseñar un muro de contención. ¿De acuerdo? Ingeniero. Entonces, si yo tengo un muro de contención, hacia un lado tengo el suelo y hacia el otro lado no tengo nada. Por esa razón es que se genera pues estos empujes, ¿no? Es consecuencia de un desequilibrio. Entonces, antes de ir a ver la teoría de Rankine, lo que yo sé en este momento es que el empuje es horizontal. Y si el empuje del suelo es horizontal, ¿qué efectos tiene sobre la estabilidad de este muro? Ese empuje horizontal, ¿qué le puede hacer a este muro de contención? Les pregunto a ustedes. Puede hacerlo deslizar y voltearse a la vez. Así es, vamos a ver. Ese empuje horizontal podría hacer girar el muro alrededor de esta arista. Esa que estoy señalando ahí, con ese punto. Entonces el muro puede rotar. Eso le podría pasar al muro. Entonces a ese efecto se le conoce como volteo. Entonces el muro puede voltearse debido a la acción de este empuje horizontal. ¿Qué otra cosa le puede pasar al muro, como ustedes han dicho? Este muro puede deslizarse. ¿Por qué? Ustedes saben, desde que llevaban su curso de estática, de mecánica, existen unas fuerzas que se llaman fuerzas de fricción. Este muro está en contacto con el suelo. Entonces, a ver, un ratito. Esta fuerza horizontal empuja al muro de contención y lo único que tiene este muro de contención para defenderse frente a esa acción son las fuerzas de fricción, que se dan entre el suelo y el fondo de su zapata. Entonces, si estas fuerzas de fricción no pueden equilibrar a esta fuerza horizontal, lo que va a pasar es que el muro va a terminar deslizándose. Entonces, el muro que estaba aquí va a terminar 2 metros más allá. Entonces, a eso se llama deslizamiento.
deslizamiento. Pero además, cuando el muro trata de voltearse por efecto del empuje, el muro va a transmitir unos esfuerzos al suelo. Podrían ser estos. Entonces, ese esfuerzo que el muro está transmitiendo al suelo, que lo podemos representar por la letra sigma, debe de cumplir que debe ser menor o igual al esfuerzo admisible del suelo. Porque si no, lo que va a pasar es que el suelo va a fallar, y si falla el suelo, falla todo el conjunto. Entonces, yo tengo que diseñar, tengo que verificar que el muro de contención no se voltee, que el muro de contención no se deslice. Y tercero, que los esfuerzos transmitidos, las presiones transmitidas al suelo sean menores a las admisibles. Presiones en el suelo. Entonces, esos tres chequeos aseguran la estabilidad del muro de contención. Entonces, si alguien les da un trabajo a ustedes y les dicen, verifícame la estabilidad de este muro de contención, ustedes tienen que verificar tres cosas: que no se voltee, que no se deslice y que las presiones transmitidas al suelo sean menores a las admisibles. Una vez que hagan esos tres chequeos, recién pueden decir si el muro es estable o no es estable. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Bien, entonces vamos a ver ahora la teoría de Rankine para determinar eso es lo que vamos a ver. Teoría de Rankine para poder determinar la magnitud de los empujes de suelo, así como su distribución. Entonces, Rankine habla de dos tipos de empujes.
habla de un empuje activo. Y habla de un empuje pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el empuje activo? El empuje activo es el que hemos visto hace un ratito, es el que se genera como consecuencia de la inestabilidad del suelo. Entonces, empuje activo es aquel que se genera como consecuencia de la inestabilidad del suelo. Ese es el empuje activo. Entonces, yo tengo aquí, como les decía, el terreno. Hago la excavación. Y aquí, este empuje que se genera como consecuencia de retirar ese volumen de suelo, ese es empuje activo. ¿Ya? Entonces, si yo eso lo transfiero al muro de contención, aquí está el suelo, entonces el empuje activo está aquí. ¿Y cuál es el empuje pasivo? Entonces, el empuje pasivo se genera cuando una estructura choca contra una masa de suelo. Entonces, al otro lado, haciendo la explicación a través del uso de este muro de contención, entonces hemos dicho que este empuje activo, la acción que tiene sobre el muro de contención es de deslizarlo, ¿no? Entonces, el muro podría deslizarse y terminar por allí. Entonces, esta parte del suelo le sirve como una cuña. Entonces, allí es donde se genera empuje pasivo. Perdón, pasivo. Empuje pasivo. Y entonces, ¿se entendió cómo es el empuje activo y pasivo?
Sí, ingeniero. Entonces recuerden bien, el empuje activo es el que se genera como consecuencia de la inestabilidad del suelo. Es decir, cuando uno hace una excavación, inmediatamente se produce un empuje activo, cuya consecuencia es, si no hubiese el muro de contención, esto se va a desmoronar. Pero como yo estoy poniendo un muro de contención, es el paramento vertical de este muro de contención que va a soportar ese empuje activo. Pero cuando una estructura choca contra una masa de suelo, la acción de esta masa de suelo sobre esta estructura que está chocando sobre él es un empuje pasivo. Bien, entonces Rankine tiene una teoría para poder determinar el tamaño de esos empujes, así como la distribución de los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Rankine? Rankine dice que tanto el empuje activo como el empuje pasivo, vamos a suponer que este es nivel natural de terreno, entonces dice que los empujes se distribuyen proporcionalmente con la profundidad respectiva. En otras palabras, dice que los empujes tienen esa forma. Entonces, él en realidad lo que está diciendo es que el empuje del suelo es idéntico al empuje que generan los fluidos. ¿Se acuerdan que en fluidos que ustedes han llevado al curso de fluidos dice que las presiones es gamma por H, ¿no? Gamma por H. Entonces, existe una relación lineal entre la presión, el tamaño de la presión y la altura o la profundidad. Lo mismo dice Rankine del empuje de los suelos. Entonces, eso es para el empuje activo y para el empuje pasivo. Entonces, en lo que respecta a la distribución de presiones, Rankine dice que estas presiones son proporcionales a la profundidad y por lo tanto tienen esa forma triangular. Tanto la activa como la pasiva. Ambos empujes. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cómo puedo medir la magnitud? La magnitud de esos empujes. Él dice que, por ejemplo, el tamaño de la presión activa es igual a un factor K sub A gamma por altura. Ese es el tamaño de la presión. Y la presión pasiva dice que es igual gamma por altura. Entonces, aquí tenemos
esos parámetros que Rankine le dice coeficiente. Coeficiente de empuje activo y coeficiente de empuje pasivo. Caso A. Entonces, ese valor de caso A depende de dos parámetros. Depende del ángulo de fricción interna. Y depende del ángulo de la inclinación del talud. Depende de esos dos parámetros. Lo mismo pasa con el coeficiente de empuje pasivo. También depende del ángulo de fricción y del ángulo de inclinación del talud. ¿Ya? Las ecuaciones la tienen ahí en el documento. A ver, la vamos a poner. Algo que me acuerdo. Entonces dice que caso A es igual. ¿Qué pasa con esto? Esa es la ecuación para el empuje activo. Si, por ejemplo, el ángulo del talud es 0, entonces K se convierte en tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Y de esa manera, como les digo, obtenemos el coeficiente de empuje activo. Lo mismo pasa para el empuje pasivo, ¿no? Entonces, este es el ángulo del talud y este es el ángulo de fricción interna del material. Entonces, de esa manera podemos encontrar, a través de esa teoría, la distribución y el tamaño de las presiones. ¿Comprendido?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Entonces hagamos aquí un pequeño gráfico. Entonces, ese ángulo es teta. Es justo lo que les decía, es el ángulo del talud. Esa es la forma de la distribución de las presiones. Y esa es la resultante del empuje activo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos una teoría que nos permite determinar la magnitud y la distribución de las presiones. Entonces ahora vayamos a ver los tipos. ¿Cuántos tipos de muros de contención se tienen? Usualmente se dividen en tres, lo que son muros de gravedad, lo que son muros en volado y lo que son muros con contrafuertes. Muros de gravedad, muros en volado y muros con contrafuertes. ¿Qué los diferencian uno del otro? ¿Por qué se han clasificado de esa manera? Entonces, ¿a quién se le llama muro de gravedad? Es un muro normalmente hecho de concreto ciclópeo. Y es su propio peso el que brinda la estabilidad del mismo. Entonces, por eso se le llama muro de gravedad, porque es su propio peso el que genera la estabilidad. Y la otra característica es que es hecho con concreto ciclópeo. No se hace con concreto armado, concreto ciclópeo. El otro muro se le llama muro embolado. Ese ya es de concreto armado. Entonces ya este muro embolado no es el propio peso del mismo el que genera el equilibrio. Miren, ¿qué forma tiene un muro embolado? Vamos a suponer que aquí está el suelo.
Entonces ya saben que el empuje es horizontal, el empuje activo, ¿no? Entonces ya saben el efecto que genera este empuje sobre el muro, lo va a querer voltear, lo va a querer deslizar y además va a generar presiones sobre el suelo. ¿Ya? Pero miren, el peso de este muro no solamente corresponde a su peso propio, sino que también encima de esta parte, lo voy a poner con otro color, encima de esta parte de la zapata, también hay un peso del suelo. Entonces, la forma que tiene este muro genera que una buena parte del suelo que genera a su vez el empuje horizontal entre a formar parte del peso propio. Entonces, todo esto significa un elemento que abona al equilibrio. Porque si este muro se quiere voltear alrededor de este punto, que le voy a llamar punto A, todo este peso de este suelo que está por encima de la parte posterior de la zapata, a la cual le vamos a decir de ahora en adelante talón, sirve como contrapeso, ¿verdad? Chicos, Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. entonces, entonces la forma que les digo del muro hace que el mismo suelo que está empujando al muro de contención también entre a colaborar en el equilibrio de este muro. También cuando yo chequeé los esfuerzos de fricción, ustedes saben que el tamaño de las fuerzas de fricción es las fuerzas de fricción igual a ¿qué? ¿A qué son igual las fuerzas de fricción? ¿A mu? Normal por el mu. Por el peso de La normal. Mu por n. Y la normal es generalmente el peso vertical, pues, ¿no? El peso. Entonces, para calcular estas fuerzas de fricción, se va a incluir, además del peso propio del muro, este peso que está encima de la zapata. Entonces, como pueden ver, este muro embolado es mucho más eficiente que el muro conocido con el nombre de muro de gravedad. Es mucho más eficiente. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles de este muro? Es justamente el elemento vertical que de ahora en adelante le vamos a denominar pantalla. La pantalla es un voladizo. Y entonces, cuando está sujeto a estas fuerzas laterales, ¿qué es lo que va a pasar?
que va a haber grandes momentos aquí en la base de la pantalla, ¿no? Momentos muy, muy grandes. Eso va a obligar, en algunas circunstancias, a que las pantallas tengan esta forma, una forma trapezoidal. Entonces puede haber pantallas que aquí arriba el ancho del muro es 30 centímetros y aquí abajo, por ejemplo, termina con 70 centímetros, ¿no? ¿Para qué? Para poder controlar el gran momento que se genera en esa base. Vamos a suponer un muro de altura 5 metros y vamos a suponer que la resultante de las presiones está por aquí. Y vamos a suponer que es un empuje de 20 toneladas. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esta distancia es 2 metros entre la base de la pantalla y la resultante de los empujes. Entonces, voy a tener un momento de ¿cuánto? Les pregunto. 40. 40. De 40 toneladas metro, ¿no? Y 40 toneladas metro es un momento bastante grande que necesita una sección considerable. Entonces, por esa razón es que muchas pantallas tienen esa forma trapezoidal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este muro? Que para alturas mayores a 5, por ejemplo, 7 metros, 8 metros, ya estos momentos son enormes. Y este muro deja de ser eficiente. Entonces, en ese caso pasamos a lo que se conoce con el nombre de muros con contrafuertes. Entonces, ¿cuál es la idea de la colocación de contrafuertes en un muro de contención? Es cambiar el sistema de apoyos de la pantalla. Entonces, un muro de contención con contrafuertes tiene esta forma. Se le coloca a esos elementos conocidos con el nombre de contrafuertes. Cada cierta distancia. ¿Se nota? Sí. Sí. Entonces ya, por ejemplo, este paño de pantalla ya no trabaja en volado. Ni siquiera ya trabaja verticalmente, sino ahora trabaja horizontalmente porque tiene estos apoyos que se denominan contrafuertes. Entonces, los contrafuertes se colocan para cambiar el comportamiento de una pantalla, revertirlo de un comportamiento en volado, y cuando trabaja en volado trabaja verticalmente, a un trabajo horizontal o a un sistema de apoyos horizontal generado por la ubicación de estos contrafuertes.
Esa es la razón de por qué yo voy cambiando de tipo de muro de contención según las circunstancias. Entonces, ¿cuál es el parámetro que me obliga a mí a cambiar de tipo de muro de contención? ¿Quién me puede decir si han entendido la explicación? El momento. La altura del Bueno, muro. La altura, la altura. altura. la altura. ¿Quién dijo ahí altura? Genial, va. Será Jessy. Ok. Así es. La altura es la que va haciendo que yo cambie de muro de contención. ¿Por qué? Porque las presiones, el tamaño de las presiones laterales o de los empujes laterales son proporcionales a la altura. Entonces, por ejemplo, los muros de gravedad son muros que se pueden utilizar de repente hasta 2,50 metros de altura, ¿no? De allí en adelante ya son ineficientes. ¿Qué quiere decir que sean ineficientes? Que para poder plantearlos con una altura, por ejemplo, de 3,5 metros, ya son antieconómicos, muy caros. Entonces voy a los muros en volado, son más eficientes. Pero los muros en volado también ya tienen un límite que está dado por lo que dijo alguien, el momento en la base de la pantalla. Entonces me veo obligado a colocarle a la pantalla unos elementos que se conocen con el nombre de contrafuertes. Y eso ya, más bien, ya no se tiene más, ¿no? Hoy en día también, pero eso no es, pero bueno, eso lo hablamos después mejor, para no confundirnos. Bien, entonces esas son la descripción de cada uno de ellos, y entonces ahora vayamos a ver el análisis y diseño de muros de contención de gravedad. Como lo hemos dicho hace un momento, se les denomina muros de gravedad porque es a través de su peso propio que se logra el equilibrio. Entonces, el equilibrio lo brinda a través... Mejor vamos a poner, se consigue a través de su peso propio. Ese es un muro de contención de gravedad. El equilibrio se logra a través del peso propio del muro. Entonces, ¿cuáles son las formas típicas? Por ejemplo, esta. Esa es una forma típica de un muro de contención de gravedad.
Entonces, todo esto es la altura del muro. Y para lo que es el predimensionamiento, nos sugieren, por ejemplo, que esa dimensión esté entre 0.5 H y 0.7 H. En la parte superior nos dicen que esta dimensión podría ser, para entrar a hacer un predimensionamiento, podría ser entre H entre 8 a H entre 6. Pero eso debe ser siempre mayor a 0.35. Y esta dimensión también podría ser igual, H entre 8 a H entre 6. Y mayor a 0.35, ¿no? Acuérdense pues que estos muros son de concreto ciclopio. Y yo les pregunto, ¿de qué tamaño es normalmente la piedra desplazadora de un concreto ciclopio? De 8 pulgadas. 8 pulgadas aproximadamente. ¿Quién respondió? Sarayasi. Así es, 8 pulgadas es aproximadamente, o sea, más o menos 22 centímetros, ¿no? $20 centímetros. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna aclaración? Ingeniero, no afecta mucho si es que existe un nivel freático, ¿no? Eso ya es un problema ya de cimentación. Estamos hablando del muro nomás, ya. Ok, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para el análisis y diseño de un muro de gravedad? Un muro de contención de gravedad. ¿Cuál es el procedimiento para el análisis y diseño de un muro de contención de gravedad? Lo primero que tenemos que hacer es predimensionamiento. Eso es lo primero que hay que hacer. Y para el predimensionamiento tenemos algunas recetas empíricas, como la que hemos dado hace un momentito. Para que tengan idea de la magnitud que tiene un muro de contención de gravedad, hemos dicho que la base, el ancho de la base, es más o menos de 0.5 H hasta 0.7 H, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero plantear un muro de contención de gravedad para una altura de 3 metros. ¿Ya?
En el mejor de los casos, voy a tener un ancho de 1,50 m. Para que vean, ¿no? Es un volumen enorme de una masa de concreto ciclópeo bastante grande, ¿no? Por eso es de que ya para alturas mayores ya deja de ser pues eficiente porque es sumamente caro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es predimensionamiento. Con ese predimensionamiento, luego calculamos empujes. Calcularé empuje activo. Y si hay, también habrá empuje pasivo, ¿no? Calculamos empujes activos y pasivos. Y para calcular esos empujes y pasivos, ¿qué información necesito? De fricción interna y el ángulo de fricción del suelo y el ángulo de inclinación del talud. Sí, pero ¿quién me da eso, pues? el estudio de mecánica. El estudio de suelos. Estudio de mecánica de suelos. Estudio de mecánica de suelos. Ese me da. Porque yo necesito para el empuje activo y pasivo, necesito peso específico del suelo. El gamma. ¿Dónde encuentro eso? Estudio de mecánica de suelos. Necesito ángulo de fricción interna. ¿Quién me da eso? Estudio de mecánica de suelos. Luego calculamos peso propio. Peso propio del muro. Luego verificamos la estabilidad. Verificación. Verificación de la estabilidad. ¿Y cómo verifico la estabilidad? De volteo, deslice y presiones en el suelo. Así es. Una señorita estuvo participando. ¿Qué se llama? ¿Quién? Perdón, no se le escucha bien. Ah, ya. ¿Y el joven? Aramamani. Muy bien. Así es, para poder verificar la estabilidad del suelo, tengo que hacerlo por volteo, deslizamiento y presiones en el suelo. Pero en cada una de estas verificaciones, yo voy a tener dos partes. La acción y el contrapeso. ¿Quieren que le diga contrapeso o le cambio de nombre? No sé, para que se entienda bien. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, pero ustedes saben pues que en todo lo que está referido a suelos, existe pues una gran incertidumbre en la determinación de los parámetros, ¿no? Referidos al suelo. Entonces es por eso que tenemos que generar un factor de seguridad.
Entonces, normalmente los factores de seguridad, tanto para el volteo como para el deslizamiento, están en el orden de 1.5. Como mínimo, 1.5 o más. Entonces, yo tengo que lograr que el volteo del contrapeso sea mayor, por lo menos 1.5 veces más, el volteo generado por la acción. Y lo mismo en el deslizamiento. Hay una acción, hay un contrapeso. Entonces yo tengo que generar un deslizamiento, una capacidad de resistencia de deslizamiento, que es el contrapeso, que sea por lo menos 1.5 veces más al deslizamiento generado por la acción. Entonces, factores de seguridad mayores iguales a 1.5, ¿no? Y ya saben que en el caso de la presión del suelo, el esfuerzo admisible ya tiene su propio factor de seguridad, ¿sí? Entonces ahí ya no hay problema. Entonces yo tengo que generar factores de seguridad del orden de 1.5, tanto para el volteo como para el deslizamiento. Bien, jóvenes, ya se nos fue la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? Sí, ingeniero. Ingeniero. De acuerdo. Viviana, si serías tan amable de tomar asistencia, por favor. Ingeniero Aragón, buenos días. Procedo a tomar asistencia. Ya, adelante. Alcázar Roque. Presente, buenos días. Buenos días. Ale Olazábal. Presente. Ok. Arce Flores. Presente. Ok. Aro Mamani. Presente. Ok. Vegaso González. Vegaso González. Ok. Presente. Caguana Rosales. Presente. Ok. Cárdenas López. Presente. Ok. Casa Mamani. Casa Mamani. Presente. Buenos días. Ok, buenos días. Charca Carlos. Presente. Ok. Chitupa Cuevaso. Presente. Ok. Daza Calcina. Presente. Ok. Yanderas Bustinza. Presente. Ok. Flores Montalvo. Ok, buenos días. Laucata Chañi. Presente. Ok. Laurel Cayo. Presente. Buenos días. Buenos días. Lima Quispe. Presente. Ok. Llanos Airi Tupac. Ok. Maita Pinto. Ok. Mendoza Apaza. Ok, buenos días. Monte Sánchez. Monte Sánchez. Mariano Muñoz. Ok. Osorio Flores. Presente. Ok. Pacheco Huiza. Presente. Ok. Paco Cueva. Presente. Ok. Peñalba Curitumay. Ok. Pongo Guamaní. Presente. Ok. Puma Vila Vila. Presente, buenos días. Buenos días. Quispe Cayata. Presente. Ok. Quispe Sánchez. Presente. Ok. Ramos Vilca. Ok. Rojas Sonco. Presente. Ok. Saraya Ciudad Chica.
Presente. Ok. Sarco Cucho. Ok. Sarco Puma. Ok. Sarco Condori. Ok. Sunichi Caña. Ok. Torreblanca González. Ok, buenos días. Tito Chañi. Presente, buenos días. Buenos días. Valdivia Yanque. Valdivia Yanque. Vivas Curi. Presente, buenos Ok. días. Buenos días. Ok, Valdivia. Yauli Flores. Ok. Ceballos Quispe. Ok. Eso sería todo, ingeniero. Ya, Fabricio, muchas gracias. Nos estamos viendo, jóvenes, el próximo lunes. Cuídense mucho, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.